vemos pues que otras ciudades como Santa Cruz y La Paz avanzan en este tema. Nosotros estamos planteando brindar atención médica gratuita, como por ejemplo lo hace Santa Cruz, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para esto, por supuesto, en los 33 establecimientos municipales que administra la Alcaldía de Cochabamba. Para esto vamos a contratar 1.500 profesionales en salud para garantizar la atención médica 24 horas del día, 7 días a la semana. Y también vamos a destinar 95 millones de bolivianos para poder equipar al... Muy bien, tenemos que hablar de estos encuentros que tuvieron el fin de semana los candidatos. ¿Qué pasa cuando los candidatos, por favor, no asisten? ¿Qué ganan y qué pierden al no asistir? ¿No? Porque en el encuentro en el que hubo en la Red 1 en Cochabamba y en La Paz, faltaron en cada uno de ellos un candidato. En La Paz faltó César Duttweiler, candidato del MAS, y en Cochabamba faltó Manfred Reyes Villa. ¿Qué gana y qué pierde un candidato cuando no asisten? Y primero. Y segundo, ¿estos son debates o qué son? Los saludo a Manfredo Bravo. Buenas noches, Manfredo. Muy buenas noches, Jimena. Un saludo cordial a Marcelo y a todos tus televidentes. Primero que nada hay que destacar la voluntad del medio de comunicación para convocar a un debate. Más allá del formato, ¿no? Porque en definitiva es un formato demasiado estructurado donde los candidatos de alguna manera se tienen que ceñir al libreto que establece el moderador en cuanto a los temas y a los tiempos, ¿no? Bueno, el tema de tiempo siempre en un debate es fundamental, pero yo diría más bien, en vez de ser un debate, así un panel, ¿no es cierto? Un panel donde los candidatos han tenido la posibilidad de exponer, entre comillas, sus propuestas, porque los tiempos no dan para exponer las propuestas, pero creo que es importante destacar que a pesar de no haber sido en el formato clásico de lo que debiera ser un debate, ha habido la oportunidad de que la gente pueda tener, el electorado pueda tener a sus candidatos y conocerlos en cuanto a su desenvolvimiento frente a preguntas capciosas o preguntas específicas que hacían los locutores. Aquí estos espacios de paneles o debates, como querramos llamarlo, son importantes porque es el momento en que cada uno de los candidatos presenta y proyecta prácticamente su imagen en términos comparativos con los otros con los que compite, y eso le puede acarrear un mayor apoyo del electorado, o puede en muchos casos resultar negativo para el candidato de acuerdo a la forma como se desenvuelve, ¿no? Muy bien. ¿Cómo está Marcelo Silva? Buenas noches. Jimena, un gusto saludarla y un cordial saludo a Manfredo también. Marcelo, ¿qué le parece a usted, por favor, que los candidatos no asistan? En este caso, los dos que estaban primeros, Duttweiler en La Paz y Reyes Villa en Cochabamba. Usted lo menciona muy bien, casi una tradición en el país, salvadas excepciones. El candidato ganador en los últimos años no va, porque precisamente tiene miedo a una sobreexposición, el que anda favorito, debido fundamentalmente al hecho de que una mala performance en un debate puede quitarle esa ventaja que indudablemente tiene o que lleva en principio. Sin embargo, yo creo que la cosa ha variado. Creo que Manfred, no sé si algún otro candidato tendrá un perfil para crecer un poco más, pero resulta que el tablero político en La Paz se ha movido un poco. El día domingo se hizo pública, en realidad el sábado en la noche ya se hizo pública la declinación de Waldo Albarracín a la candidatura a la alcaldía de la ciudad de La Paz. Era el tercero, muy cerca del segundo. Por lo tanto, ese ambiente de comodidad que indiscutiblemente lo tenía César Duttweiler, candidato preferido en las encuestas, pero más allá de ello, creo que además un candidato que se mostraba holgado en el ámbito de llevar la delantera,
ahora tendrá que cambiar de estrategia. Creo que no fue al debate de la Red 1 precisamente calculando eso. Vamos, llevo 10 puntos en relación al segundo, no hay ningún problema. Puedo relajarme un poco, ¿para qué exponerme? Pero si pensásemos, lo cual por supuesto no es cabal, que los votos de ese tercero podrían en su mayoría ir al segundo, ¿no? Entonces ahí sí la cosa se pone un poco más interesante y creo que César Dogbailer va a tener que mostrarse mucho más activo y asistir a todo a lo cual se lo invita. Es una buena mirada, ¿no? Un buen apunte, ¿no? Tiene que asistir Dogbailer a sus futuros debates, dice, ¿no? Ahora la pregunta, y voy a poner por favor un cuadro para ver la definición de la Real Academia de la Lengua Española, ¿a qué llama debate? Pongamos el cuadro, por favor. Fíjese, debate, este es el diccionario de la lengua española, Real Academia Española. Sacamos el logo del programa, por favor. ¿Qué es lo que dice? Contienda, lucha, combate. Eso viene a ser, en lo que vemos nosotros, Marcelo, ¿vemos contienda, lucha o combate o qué vemos en esto que estamos llevando debate en Bolivia hoy y el año pasado, por favor? No, por supuesto que no es un debate. Un debate, por supuesto, y el término de lucha implica una actividad de interacción. No se ha dado de ninguna manera. En Santa Cruz hubo, por lo menos la presentación de los candidatos estuvo mucho más divertida. En La Paz, si usted ha tenido la oportunidad de ver los videos, todavía ha sido mucho más parca. Los candidatos han sido altamente respetuosos, no se han hecho ni siquiera una mención el uno contra el otro, han terminado al final regalándose programas, besos de negro, han sido muy pero muy parcos, se han limitado únicamente a exponer sus programas de gobierno, no ha habido la capacidad de ningún tipo de intercambio entre los candidatos, lo han hecho de manera seria, todos han respetado la participación de los otros. Eso nota indudablemente las diferencias que tiene las elecciones subnacionales. Cada lugar, cada municipio, cada región es un mundo distinto, ¿no? Entonces, lo que menos hemos visto, por lo menos en La Paz, es un debate. No ha habido ni siquiera una mención de un candidato hacia el otro. Bueno, por supuesto que no es un debate, nos dice Marcelo. Manfredo, por favor. Y dice que no. A ver, Marcelo, ¿a usted le parece que sí se le puede llamar debate o es más honesto llamarlo de otra forma? Bueno, es que lo que pasa es de que también hay que vender el charque, permítame decir esto. Cuando uno vende debate municipal o el gran debate, entonces, claro, levanta la expectativa. Permítame, de y la tengo gente. la impresión que no es un tema del canal. Creo que los candidatos ponen condiciones. Y eso es lo que termina devaluando el espacio, Manfredo. Es decir, el candidato no está dispuesto a que el otro candidato le pregunte, entonces se vuelve muy plano. Claro, evidentemente tenemos muy poca cultura de debate dentro del ejercicio en la política nacional, ¿no? Esto es un panel lo que hemos tenido, no es un debate. Es un panel donde cada candidato ha expuesto su propuesta. Un debate tiene una parte de explicación de propuesta, una réplica y una dúplica, ¿no? Y que se hacen entre los propios candidatos. Por eso el concepto de lucha, ¿no? de combate que pone la definición de debate. Sin embargo, más allá de que haya o no haya sido un debate, para la democracia es enriquecedor ver a los candidatos exponiendo sus propuestas y que en definitiva la ciudadanía se informe con relación a lo que va a votar y a quién va a votar. Para mí eso es fundamental. Y además creo yo que si bien el espacio no ha permitido, o el formato no ha permitido entrar a un verdadero debate, hay la posibilidad de ver las reacciones que tienen los candidatos frente a las propuestas o a las críticas que se van haciendo subterticiamente, ¿no es cierto?, entre ellos, que eso es lo que ha sucedido aquí en Santa Cruz, en el panel que hubo el día domingo. Sobre eso quiero preguntarles a ambos, por favor, porque ha merecido muchos comentarios la actitud de los candidatos en Santa Cruz en el momento en el que su contrincante es el que está hablando. Ya debe burlarse, debe permanecer serio.
debe tener una sorna, debe mostrar cierta arrogancia. Veamos por favor el video y vamos a ver qué dicen nuestros expertos. Que tenemos noticias que este candidato no ejecutaba obras durante un año. Que pueden ser incorporadas en una alianza estratégica con YPFB y precisamente el día de hoy. En un estudio universitario con 4 carreras para mejorar la calidad de alimentación, pero asimismo para pensar en la Gran Santa Cruz, en los 250 módulos. Es que vamos a dar el bono de 350 bolivianos por cada alumno en el ciclo inicial, la seguridad de que van a tener su bono de alimentación, los 350 bolivianos. Por ejemplo, el vecino que vive en el barrio Sucre de la Villa 1 de Mayo tiene que tener un transporte. Fernández era alcalde, esto es lo que hemos encontrado con el ingeniero Percy Fernández. Tenemos un plan de desarrollo de mercado. Hemos trasladado a más de 40.000 la Gran Santa Cruz, con un mercado mayorista único en el país de las obras. Dentro de toda esta acción y este Monteroyo, no 600 como la que tiene actual. El mutualista, el 4 de noviembre, le dimos un usufructo de 30 años. Marcelo, ¿qué cara debe poner, qué expresión debe mantener el candidato cuando su adversario está hablando? Depende mucho, Jimena. He visto los videos de la presentación de Santa Cruz y realmente no correspondía hacer muchas caras felices en ciertos momentos, porque correspondían a una lógica de menosprecio a lo que estaba diciendo el otro candidato y la intencionalidad era absolutamente clara en ese sentido. No es como que está hablando sonceras, no va a cumplir lo que está diciendo, está hablando estupideces, más o menos la lógica. Pero eso no significa, por supuesto, que en los debates no se pueda tener buen humor o una capacidad de lanzarse chistes o de andar sonriendo. Creo que hay que escoger muy bien los momentos. Usted recuerda a Sánchez de Lozada, por ejemplo, ¿no? Eran esperadísimos los debates porque sabíamos que nos íbamos a matar de risa todos, porque además era muy gracioso, muy chistoso, con ciertos márgenes de respeto y no todo el rato se hacía la burla a veces de sus contrincantes de manera muy sarcástica. Pero creo que en este momento y en cada contexto en el que usted muestra y viendo con atención al debate, creo que ha sido una actitud de arrogancia y menosprecio a lo que decían el resto, y eso por supuesto no es bien visto por la mayoría del electorado. Manfredo, lo escucho sobre lo mismo, por favor. No hay un formato, Jimena, que te diga cómo debes comportarte en un debate. Las expresiones corporales dentro de lo que es las campañas, así como el discurso, la retórica y inclusive hasta la demagogia en términos propositivos, en contenido, son parte del contenido que tiene la lógica natural de la política. Y bueno, lamentablemente pues el electorado, más que por las propuestas, se deja llevar mucho por las percepciones, las sensaciones, las expresiones. El concepto de seducción al electorado tiene mucho que ver con las expresiones que generan. Usted puede tener la mejor propuesta. En el panel del día domingo, por ejemplo, para mí la mejor propuesta fue la que leyó Rolly Aguilera, pero la leyó y no generó, no tuvo la capacidad de expresar ciertas emociones en el público que lo estaba mirando, ¿no? Y así creo yo que el debate, precisamente, lo que vamos a llamar debate, se dio más que en el contenido discursivo de los candidatos, en las expresiones que cada uno de ellos generaba ante la elocuencia del otro candidato. Entonces, yo creo que fue parte de, o ha sido parte de ese espacio donde las expresiones, como bien decía Marcelo, más allá si está bien o está mal, no voy a justificar, no me corresponde justificar si está bien o está mal, porque no hay un formato establecido, pero sí las expresiones estaban representando la confrontación, la crítica a la exposición del otro, que no le permitía el espacio de la alocución, ¿no es cierto?, propio de sobre eso, por favor, Marcelo, de debate. Las formas y los fondos,
Dice Manfredo, la mejor exposición fue la de Rolly, pero la leyó. ¿Qué hay de las formas y el fondo en una presentación de un candidato, por favor? Depende mucho del momento, del contexto, del público. Es algo muy interesante, Jimena, porque aquí no hay una receta, y en una elección subnacional no hay una receta única, ¿no? Es muy difícil establecer el contexto. Por ejemplo, escuchaba la entrevista que usted le hacía a Mario Cronenbold. Uno puede ver de pasadita la campaña en Santa Cruz de las autoridades. Es una campaña muy alegre, muy vistosa. Los candidatos se lanzan a bailar, se lanzan a cantar. El ambiente es otro, es distinto. Entonces hay que medir eso. El ambiente, por ejemplo, de campaña en La Paz es absolutamente distinto, ¿no? Los candidatos son mucho más serios, usted no ha visto hacer incoherencias a ningún candidato, se limitan simplemente a comer en la calle o a tener alguna reunión multitudinaria, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ayer me parece que los candidatos, leyendo el contexto, dijeron, pues aquí hay que ponerle bastante picardía, hay que tratar de sonreír, hay que hacer esto. Claro, no hay un formato establecido, no hay una regla que nos diga hay que actuar de esta manera o tal cosa. Ahora, claro, lo de Rolly ayer fue un poco disonante, porque en ese ambiente donde todo el mundo estaba esperando probablemente incluso algún tipo de intercambio pese a la moderación en el panel, pues él leyó sin entusiasmo, o sea, sin la mayor capacidad expositiva el programa, siendo muy bueno. Una oportunidad perdida, pero bueno, ahí echando a perder se aprende a veces. Sí, usted dice que es eso, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Y vamos a ver qué pasa adelante. Quiero precisamente compartir un video que me imagino que es impensable para un candidato en La Paz, ¿no? Mostrando el físico, los bíceps, pero también depende del electorado, ¿no? Puede haber un electorado que eso lo disfruta. Por ejemplo, cuando Johnny Fernández dijo, me canso de que me pregunten que soy pintudo. En La Paz lo criticaron muchísimo, pero en Santa Cruz eso fue muy festejado, ¿no? Entonces, también habrá que ver desde dónde se observa, ¿no? Quiero mostrarles, por favor, este video del candidato Rolly Aguilera con una humorista donde él luce un poco sus músculos, su fortaleza, ¿no? Vamos a ver, por favor. Chitoca, y desde ahora, como usted va a ser el próximo alcalde, yo voy a hacer su seguridad personal. 24/7 conmigo, bebé. Belleza. Pase, por favor. Ay, le cuento que le he traído alguito para desayunar. ¿Qué has traído? ¿Qué cree, pues? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Agárrelo! Pasemos a desayunar, Chitoca. Oiga, ingeniero, con razón esos brazos, le gusta harto la proteína, ¿no? Así es, pero el carbohidrato también. Claro, eso para tener energía. Oiga, va a disculpar que le llegué de sorpresa y un poquito tarde, pero... Oiga, me tocó en esos barrios lejos que no se imagina lo que uno tarda en llegar a destino. Así es, pero ya lo vamos a solucionar. Bien, oiga, porque además con esta lluvia pues todo se inunda y todo tarda más, ingeniero. Pero tenemos un plan para acabar con todo ello. Bien. Oiga, y hablando de planes, ¿cuál es el plan que usted tiene conmigo? Ahorita tenemos que ir al gimnasio para tener fuerza para arrancar el día. Bien, ingeniero. Después nos duchamos, ¿no? En La Paz, por ejemplo, no me lo imagino a Dottweiler haciendo eso, ¿no? O al único que lo vemos haciendo algo diferente es de repente Iván Arias, ¿no? Pero esto de los músculos, a ver si tenemos la imagen congelada, por favor.
el candidato mostrando músculo. ¿Cómo la ve Marcelo? Una vez más, Jimena, sí, es el contexto, ¿no? Es el contexto en el cual se desarrolla la campaña electoral, por supuesto, en base a cada idiosincrasia, a cada lógica, que por supuesto es absolutamente distinta. Ni pensar cómo son las campañas en Oruro, en Potosí, en otros lados, en Tarija. Por supuesto, ahí esto es la riqueza de una elección subnacional, no hay una receta única, no se puede decir esto está bien, esto funciona, esto no funciona, etcétera. Por ejemplo, ahí me parece que Rolly Aguilera le saca ventaja al contexto, ¿no? No pierde la seriedad, no pierde el libreto, pero por supuesto tiene que estar a la par del músculo, tiene que estar a la par del huevo, los huevos que además le llegaron en plena cabeza en un determinado momento. Es decir, es absolutamente natural que cada candidato esté en un contexto distinto. El de La Paz, por supuesto, le reitero, es absolutamente distinto. ¿Acá funciona eso en Santa Cruz, Manfredo? Bueno, acá pues en Santa Cruz, primero que nada, creo yo que somos un poco más relajados en términos de la percepción que tenemos con la realidad. Ha dirigido ese mensaje y yo creo que ahí claramente está buscando posicionarse en un segmento joven, ese segmento que está entre los 19 a 25, 30 años, que está preocupado por el gimnasio, así como le preocupa el físico, está queriendo demostrar que le preocupa también la ciudad. Entonces, todos esos elementos son los que los estrategas que elaboran este tipo de mensajes van midiendo y van tratando de traducir en imágenes, en recursos discursivos, en guiones que tienen ahora estos pequeños spots que están hechos prácticamente para subir inclusive a las redes, o sea, y los van segmentando en las propias redes sociales, el tipo de publicidad. Si uno analiza, por ejemplo, hay candidaturas que tienen 2 o 3 páginas distintas de Facebook, uno destinado a un determinado segmento de mercado, otro destinado a otro segmento de mercado, y cada cual tiene su propio contenido identitario. El tema del Johnny Cash, por ejemplo, que es esa música no muy propia de los jóvenes, o también el tema de las obras en otra página que no es precisamente la del tío Johnny. En otra página está exponiendo sus obras que pretende poner, ¿no? Entonces, el manejo de las redes, el manejo de la propaganda política está orientada en función al segmento que queremos llegar, ¿no? Y en Santa Cruz el segmento joven es la mayoría. Si me permite un detalle, sí, hasta el discurso político, Jimena. Yo he escuchado hoy día la entrevista a Mario Cronenbol que usted le ha hecho. Y Mario Cronenbol, además, en un contexto de Santa Cruz, se ve no obligado, pero tiene la facilidad de reconocer los errores políticos que cometió el movimiento al socialismo. Usted acá ni a balas le saca a un candidato que ha habido errores en el MAS. No ha habido errores, ¿no? O sea, jamás. Esto ha sido un golpe de Estado, además ha sido violento, se ha roto el orden constitucional. Es imposible pensar, el MAS ha sido siempre un partido perfecto que ha representado absolutamente, o sea, hasta la ductilidad. Bueno, enseguida vamos a retomar contacto con nuestros analistas. Estamos hablando de lo que son las campañas en cada departamento y es muy interesante lo que dicen los analistas, ¿no? Porque son cosas diferentes y es para el análisis, para que logremos entender un poquito qué piensan también los estrategas y para ver qué pega en cada región del país, porque es diferente hacer campaña en Santa Cruz, es diferente hacer campaña en La Paz. Manfredo, lo seguimos escuchando. Evidentemente, inclusive vamos a ver diferentes estrategias que se puedan plantear en una campaña provincial de un candidato a ser asambleísta provincial, que tenemos asambleístas provinciales que van a ser electos. Vamos a ver campañas distintas en lo que significan las alcaldías municipales, porque
cada espacio territorial tiene su particularidad, ¿no es cierto? Y va a depender mucho de esa particularidad el diseño de campaña, porque una campaña se diseña, una campaña tiene fases, ¿no es cierto?, que se van asumiendo y con las que se va avanzando en el proceso electoral. Y evidentemente todo esto, cuando uno lo hace de manera profesional, se va viendo con ciertas técnicas, grupos focales, encuestas, etcétera, ¿no?, para ir viendo el impacto que va teniendo la campaña, que va teniendo el mensaje, que va teniendo el spot, y todos esos elementos son los que finalmente se van ordenando y hacen a lo que es la estrategia de campaña en su totalidad, ¿no? Hay campañas que son exitosas y hay campañas que terminan siendo un fracaso. Depende mucho también de la docilidad del candidato para ajustarse al molde que establecen los estrategas en la campaña. Hay candidatos que son muy dóciles, es decir, hay candidatos que aceptan el libreto de los estrategas y no lo cuestionan, pero hay candidatos que les cuesta aceptar el libreto y quieren llevar la candidatura de acuerdo a lo que piensan ellos en su lógica, con la cual se observan frente a la disputa electoral, ¿no? Muy bien. Pero ahora la ciencia también es parte de este proceso, y cuando uno tiene que ser, yo siempre digo, cuando uno es candidato, deja de ser cientista, deja de ser abogado, deja de ser para someterse a los estrategas de campaña. No es que uno no tenga criterio, pero sí siempre el equipo de estrategia es el que orienta el accionar del candidato, y el candidato tiene que hacer caso a lo que dice su equipo de estrategia, ¿no? Perfecto. Quiero contarle, Marcelo, que por razones económicas nos hubiera encantado hacer una encuesta a nivel nacional, pero esta semana vamos a tener una encuesta que es la más grande que se ha hecho en Santa Cruz, para el municipio y también para el departamento, ¿no? Así que esta semana se presenta la encuesta de Poder y Placer realizada por Captura Consulting, y que nos va a decir la nueva intención de voto para alcaldes y para gobernadores, porque todo se mueve, Marcelo, nada es estático en esto, la fotografía va cambiando. Así es, y plenamente convencido que esa será una buena fotografía, será con un muy buen perfil, con una muy buena cámara, así que estaremos muy atentos, Jimena. Evidentemente la política es absolutamente dinámica y hay dos factores fundamentales que hacen mover esto, y por eso hay que medirlo: el ámbito de la propuesta y el ámbito de la campaña electoral. Las cosas, para eso están las campañas electorales, Jimena. Las campañas electorales pueden modificar las cosas, tal vez no en gran magnitud, pero con un 4 o 5% de diferencia, una buena campaña electoral puede ser la diferencia entre ganar o perder. Muy bien, les agradezco a los dos, como siempre, por haber estado con nosotros. Tengan buenas noches. Gusto, Jimena. Hasta luego.